Buenos días, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Hoy, viernes 23 de julio, nos encontramos para hacer nuestra reflexión de la palabra del Señor, de nuestro Evangelio. Contemplamos nuestra vida, nuestra realidad, ¿no? Cómo vamos conduciendo nuestra vida, ¿no? Familiar, social, de comunidad, ¿no? Cómo vamos mejorando, o qué tropiezos tenemos, qué dificultades hay, ¿no? Es importante siempre, ¿no?, que podamos revisar nuestra vida, ¿no?, para ver, ¿no?, cómo la palabra del Señor nos puede seguir animando para cambiar y transformar nuestra sociedad. ¿Bien? Muy bien, vamos a escuchar el Evangelio del día de hoy. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no le entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre el terreno pedregoso significa el que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor, ¿no?, el Evangelio del día de hoy, ¿no?, sobre la parábola, ¿no?, de la semilla, ¿no? Eso que no hace 2 días habíamos escuchado la palabra, ¿no?, del sembrador, y ahora Jesús explica qué significa y a quiénes les explica: a sus discípulos. Los discípulos son los privilegiados, ¿no?, de la explicación de esta parábola, ¿no? Pero también el Señor nos quiere explicar a nosotros esta parábola, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice esta parábola para nosotros, ¿no?, hoy día, ¿no? Bien, vamos a ir pues despacio con nuestra metodología, ¿no?, y vamos a encontrar en este texto a Jesús con sus discípulos, ¿no?, donde Jesús le dice, ¿no?, escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador, ¿sí?, lo que significa la palabra del sembrador, ¿no? Dice: si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno, la roba, ¿no?, roba lo sembrado, roba lo que está en el corazón, ¿no?, y se echa a perder, ¿no? No sirve para nada. Esto significa lo que cae en el brote, ¿no?, del terreno, ¿no?, que se lo comen los pajaritos, ¿no?, desaparece prontamente, ¿no? Lo sembrado en terreno pedregoso significa que el que escucha la palabra del Señor
enseguida se pone alegre, se contenta, pero no tiene raíces, es decir, no conoce profundamente la palabra de ese Dios, del Señor. Es más, es inconstante, no es permanente, no permanece. Entonces, si no permanece en la palabra, viene cualquier tentación, cualquier dificultad y se echa para atrás, ¿no? Se aleja del proyecto de Dios. Lo sembrado entre espinos significa que el que escucha la palabra, pero apenas la escucha la palabra, ¿no?, produce vida, ¿no? Y puede producir vida hasta el 100 por 1, 60 por 1, 70 por 1, 30%, ¿no? Pero también, cuidado, que muchas veces también escuchamos la palabra y nos dejamos o estamos más apegados al poder, a la riqueza, ¿no? Y eso son como los escombros, ¿no? Las malas hierbas, ¿no?, que van creciendo conjuntamente con la buena hierba, ¿no?, pero se ahoga, ¿no?, y no deja brotar a la buena hierba, ¿no? Por eso, nuestro corazón no debe estar apegado a la riqueza, no debe estar apegado al bien material, sino más bien al servicio de la comunidad, al servicio de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, ¿no? Ese tiene que ser nuestro papel de todo cristiano. El ser la semilla, o permitir que la semilla caiga en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y que nuestra vida sea una tierra fértil, que esté siempre pendiente y haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Nosotros tenemos que preparar nuestro ser para que sea una tierra fértil. ¿Y cómo lo preparamos? ¿Cómo lo hacemos? Sencilla y únicamente partiendo de la sencillez y humildad que nos enseña Jesús. Con humildad, con sencillez. Esa semilla dará fruto cuando nosotros nos pongamos al servicio de la construcción del reino de Dios, aquí y ahora. No después, cuando llegamos al cielo, vamos a ver, no, el reino es aquí y ahora, porque reino significa justicia, paz, amor y libertad, ¿no? Hacer presente el reino de Dios es hacer que la semilla que ha caído, que la palabra que hemos escuchado, produzca fruto. Y el fruto que tiene que producir es vida, justicia, fraternidad, ¿no? Por eso venimos diciendo en estos tiempos de que es urgente, importante, que nosotros nos comprometamos a transformar la sociedad, a transformar el mundo en un mundo más justo, fraterno y solidario. No solamente tenemos que orar o rezar, sino que también tenemos que actuar en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, para gestar un mundo más justo, fraterno y solidario, ¿sí? Tenemos que colaborar con la construcción del reino de Dios aquí y ahora. Esta parábola, Jesús nos invita a escuchar y comprender su mensaje en profundidad, ¿no? Tenemos que escuchar el mensaje del Señor en profundidad, ¿no? La alegría, el gozo de hacer presente al Señor, a Jesús, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de cristiano, de ser hijo de Dios e hija de Dios. Hermanos, es también esta parábola un poco semejante a la parábola de los talentos,
o el mensaje de los talentos. ¿Cómo pones al servicio del Señor, al servicio de tu comunidad, tus talentos? ¿Cómo los pones al servicio? ¿O te los guardas para ti mismo nada más? ¿No? Uno recibe un talento, se lo guarda, lo esconde debajo de la tierra, ¿no? Y espera que venga su amo para devolvérselo. Otro recibe 2 o 3, inmediatamente se pone a trabajar para producir más. Otro recibe 5 y se pone también a trabajar para producir más. ¿Cuánto estás produciendo para la construcción del reino de Dios? ¿Cuánto estás aportando para que sea posible el reino de Dios aquí y ahora en medio de nosotros? Bien. Ahora, vamos a tratar de pensar, ¿qué me está diciendo este texto a mí? ¿Qué quiere este texto de mí? ¿A qué me está llamando? ¿Qué aspecto de mi vida está reflejado en este texto que hemos leído? ¿No? ¿Qué aspecto de mi vida está reflejado en él, en este texto? Y vamos a dialogar con el Señor, porque eso es la oración. La oración es dialogar con el Señor, conversar con nuestro Padre, ¿no? Eso es la oración, conversar con nuestro Padre Dios. ¿Eh? ¿Ya? Bien. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué le decimos al Señor? Señor Jesús, gracias, porque a pesar de nuestras incoherencias, inconstancias, ¿no? A pesar de nuestra poca fe, ¿no? Queremos y tenemos la esperanza de que también nosotros seamos un terreno fértil para dar mucho fruto, para construir juntos el reino de Dios aquí y ahora en medio de nosotros, ¿no? Gracias, Padre, por la vida que nos das. Amén. Quiero dejarte, John, con unas preguntitas que hemos estado haciendo. Este evangelio que hemos escuchado, ¿qué cambio de mentalidad, qué cambio de corazón y de vida quiere o me pide el Señor? ¿Qué me está pidiendo el Señor? ¿De qué manera esta palabra se va a hacer carne en mí, en mi vida? ¿No? ¿Cómo puedo expresar mejor el mandamiento del amor? Y me voy a quedar con la frase, el versículo: el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto. El que escucha la palabra, la entiende y la pone en práctica, ese dará fruto. Vamos a rumiar este versículo en el día, ¿no? Para ver cómo puedo transformar mi vida. Hermanos y hermanas, que el Dios de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Que tengan un buen día, hermanos.